Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y este tema o el concepto en sí es un concepto ahorita, pudiéramos decir, muy de moda, pero no es moda. No es moda, es una condición necesaria que hay que reconocer y visibilizar la emocionalidad que se implica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Dice Reinhard Beckrum que el salón de clases es un espacio emocional. Entonces empecemos por preguntar en qué medida o por qué el salón, mi espacio de clase, el aula, por qué es un lugar emocional. Y desde el momento en que estamos nosotros como personas, como maestras, maestros, alumnas, alumnos, no solo estamos ahí con nuestra capacidad para hablar o para entender o para hacer, sino también para expresar nuestras emociones, para interactuar desde nuestras emocionalidades. Y nuestras emocionalidades también nos facilitan o nos limitan las posibilidades de aprendizaje. Bien, ¿por qué es necesario hablar de habilidades socioemocionales? ¿Qué debemos de entender por ese concepto? ¿De dónde viene? ¿Es moda? ¿O antes no había? ¿O sí había? Porque hay todavía gente que sigue hablando de habilidades sociales, porque hay gente que todavía sigue hablando de inteligencia emocional. Entonces eso ya no. ¿De dónde viene esto y por qué es necesario que ustedes y nosotros hablemos como profesoras y profesores del desarrollo de habilidades socioemocionales? Pero antes quisiera hacer una parada por una serie de mitos, ¿no? De mitos y leyendas. Hablar de las emociones en el aula no es hablar de la positividad tóxica, ¿no? O sea, no es hablar de todos somos felices, de échale ganas, tú puedes, no te rindas. Es mucho más que eso, ¿sí? Hablar de habilidades emocionales no es hablar de autoayuda, no es hablar de que todo es bonito y no hay problemas, definitivamente no. Es hablar de las personas, ¿sí? Entonces, vamos a partir de hacer a un lado estos mitos, ¿no? Vámonos a lo que sí es. Empecemos por algo de historia, ¿no? Les decía, esto no es nuevo y tiene unos antecedentes súper antiguos, ¿no? Desde los filósofos, antropólogos, sociólogos, distintos teóricos a lo largo de la historia ya hacían referencia a la importancia de las emociones, de la experiencia de vida, desde Platón, Aristóteles, los estoicos, con Epicteto, Marco Aurelio, Epicuro, Séneca, Kant, Darwin, hasta llegar a los, digamos, los que fueron los primeros precursores de la ciencia de las emociones, que fue la psicología, ¿no? Con Wundt y con Thorndike, que hablaban ya sobre qué significan las sensaciones que tienen las personas, qué importancia tiene la percepción, por qué las personas piensan o perciben de manera diferente, ¿no? Y por qué algunas personas tienden a recepcionar de mejor manera las experiencias que otras personas, ¿no? Y ya desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado, ya se hablaba de algo que tenía que ver con lo social. Y fue cuando Thorndike dijo, bueno, existe algo que se llama inteligencia social, ¿no? Entonces, ese recorrido histórico, que yo lo platico así en nada, ¿no? Pero es muy importante tenerlo presente porque de ahí viene este discurso, estas narrativas vigentes sobre la importancia de las emociones. O sea, ya no lo decían, pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el recorrido que ha tenido la aproximación la comprensión de las emociones desde los ámbitos educativos? ¿Qué recorrido han tenido y dónde estamos ahora? ¿No? Bien. Luego, por allá en los 70s, sobre todo, bueno, teóricos estadounidenses, europeos, empezaron a recopilar todas esas reflexiones y aportaciones desde la filosofía y empezaron a concretarla. Uno de los más emblemáticos fue Paul Ekman, ¿no? Con el que estableció todo un estudio que hizo en muchas tribus de muchas partes del mundo sobre las reacciones faciales y fue el que determinó que había 6 emociones básicas, ¿no? Y que cada una tenía una representación microexpresiva en la cara, en el rostro, etcétera. Después vino Bandura con la teoría del aprendizaje social, Vygotsky con la teoría sociohistórica y una serie de otros autores que hablaban, ya la nombraban como habilidades sociales, pero particularmente se centraban en los temas de asertividad, de empatía, es decir, cómo se comunican las personas con los demás. Muy orientado todo esto a lo interpersonal, ¿sí? Al aprendizaje social.
Pero bueno, esas eran las perspectivas de las emociones o las interacciones en los 70s. Después, a finales de los 80s, a principios de los 90s, viene otra ola de personas que también dejaron legados importantes. Sobre todo viene el boom de la inteligencia emocional como concepto, ¿no? Gardner con sus inteligencias múltiples, y dentro de esa clasificación de las inteligencias que hace Gardner, subrayaba la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. O sea, Gardner ya se fue más allá que hablaban en los 70s y dijo, bueno, no solo es lo interpersonal, también es lo intrapersonal. Y después vienen Goleman y Salovey y Mayer a hablar de inteligencia emocional, lo que por allá Thorndike decía que era inteligencia social. Y bueno, Bar-On, que establece el coeficiente emocional, genera un instrumento para poder medir en las personas un nivel de coeficiente emocional. Ese instrumento se ha validado y se ha estandarizado de diferentes poblaciones. Hay estandarizaciones en poblaciones latinoamericanas y todavía hay ejercicios que se siguen utilizando, bueno, que siguen utilizando el recurso que propuso Bar-On. Y bueno, algo más reciente, pues es Rafael Vizquerra, ¿no? Que hablaba de educación emocional y competencia emocional. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Hoy, en el siglo XXI, ya sumando todas estas aportaciones, haciendo todo este recorrido, ¿de qué estamos hablando ahora? Hay más que hacer, o sea, hay más cosas en relación a las emociones. Hoy podemos hablar de emociones académicas, y este es un constructo que aporta Peckrun, ¿no? Cuando escribe un ensayo sobre la relación entre emociones y aprendizaje para la UNESCO, que está disponible y donde describe ampliamente qué papel juegan las emociones en el aprendizaje y las llama emociones académicas. Luego vienen otros autores a hablarnos de mentalidad de crecimiento, el factor predictivo de estas emociones en cuanto al desempeño escolar o la capacidad para tener éxito en la solución de problemas, enfrentar demandas complejas. Se constituye CASEL, que digamos, un centro colaborativo que se dedica al estudio de las emociones, ¿no? Y del aprendizaje a través de las habilidades socioemocionales, y que está acá en Estados Unidos. Y bueno, también empezamos a escuchar más recurrentemente el término de habilidades blandas, las soft skills, que digamos que habilidades blandas y soft skills nacen en un terreno más del contexto laboral, ¿no? De decir, bueno, yo no solo como empleador o como campo laboral, no solo necesito que el egresado sepa trabajar, que tenga destrezas, que domine un campo de conocimiento, que tenga mucho conocimiento técnico, pero también necesito que sepa comunicarse, que sepa trabajar en equipo, trabajo colaborativo, tolerancia, no sé qué. Perfecto. Pero hablar de habilidades socioemocionales es ir un poco más allá que las habilidades blandas, ¿no? Bueno, en resumen, toda esta pasada rápida que dimos ahorita concluye en esto, ¿sí? Antes o al principio, ¿no? Y aquí me estoy brincando a los filósofos, ¿no? Se hablaba de habilidades sociales y luego se empezó a hablar de inteligencia emocional. Se suma esto y hoy estamos hablando de habilidades socioemocionales. Se fijan, hemos como transitado, hemos evolucionado en la comprensión de las emociones en cuanto al entendimiento individual y en la interacción con los demás en los distintos campos de interacción de las personas. Bien, ¿cómo deberíamos entender entonces a las habilidades socioemocionales? Bueno, son estas destrezas que constituyen nuestra capacidad para poder autorregular es la palabra clave, ¿no? Para poder autorregular las emociones y adaptarlas a distintos contextos, ¿no? De interacción humana, con atributos de educabilidad y entrenamiento. Este es otro concepto clave. Se pueden educar y se pueden entrenar, ¿sí? Y que impacta nuestro funcionamiento cognitivo intrapersonal e interpersonal, ¿no? Y bueno, aquí subrayaba el factor de empleabilidad. Hoy día los espacios laborales, el mundo laboral, los empleadores están considerando las habilidades socioemocionales como un factor de empleabilidad. Creo que ese dato es importante siempre tenerlo presente. Bueno, y entonces, pues por ahí ya en los últimos años la agenda de la política educativa y también de la opinión pública se ha centrado en dar respuesta a esta coocurrencia de comportamientos problemáticos en la escuela, ¿sí? Los comportamientos, las conductas de riesgo no se dan aisladas, se dan de manera coocurren, ¿sí? Entonces, vemos que hay necesidades sociales que no son atendidas
se presentan en la escuela, pero la educación formal por su estructura no permite a lo mejor atenderlas o ir más allá, porque hay que atender la formación curricular establecida, ¿no? Dentro de un programa, pero que existen. Entonces necesitamos desarrollar estrategias que nos permitan prevenir esos comportamientos de riesgo que se derivan de un desequilibrio emocional, ¿no? Estudiantes con altos niveles de ansiedad, con depresión, inseguridad, víctimas de abuso, problemas económicos, vulnerables, discapacidad, una serie de cosas, ¿no? Y entonces, que requieren ser formados para terminar una etapa, vaya, formativa, en este caso media superior, la secundaria, la preparatoria, la universidad, lo que sea, pero también formar competencias para la vida, ¿sí? Entonces, el visualizar la atención o la incorporación de una transversalidad de las habilidades socioemocionales no es nada más, vamos a ponerles una materia donde hablen de sus emociones. No, o sea, es pensar qué vamos a hacer para que junto con el cumplimiento de aprendizaje que tiene esta etapa formativa, que es la preparatoria, también nuestros estudiantes desarrollen estas habilidades que requieren para funcionar fuera de la escuela, fuera de la escuela y después de la escuela, ¿no? Bien. Bueno, vamos a compartirles dos aportaciones recientes de organismos internacionales que han hecho sobre estudios, ¿no? O acerca de los comportamientos de habilidades socioemocionales en diferentes grupos etarios. Hay dos estudios súper importantes. Uno lo hizo la OCDE, que fue el primer esfuerzo internacional por levantar una encuesta de a ver qué está pasando con la estructura socioemocional de nuestros estudiantes. Y otro que hizo UNESCO. Vamos a revisar ahorita uno que planteó la OCDE y bueno, el objetivo era evaluar en qué condiciones están trabajando los alumnos, qué tipo de prácticas están llevando a cabo para fomentar el desarrollo de habilidades emocionales en las escuelas o que lo están dificultando. Y bueno, aquí el grupo etario fue pues en una población de 10 a 15 años. Este estudio empezó en el 2017 y los resultados así como que ya finales los van a presentar hasta el 2024, pero ya hay resultados preliminares, así que ahorita vamos a darle una ojeadita a lo que ya encontraron, ¿no? Y bueno, el estudio que ellos hicieron, esta encuesta, la basaron en este modelo que se llama de las 5 grandes destrezas, ¿no? Evaluaron lo referente a la apertura mental, ¿no? El desempeño en las tareas, la estabilidad o regulación emocional, la extraversión o implicación con otras personas, es decir, las interacciones, y bueno, la simpatía, el trabajo colaborativo. Entonces, en septiembre del año pasado ya publicaron los resultados preliminares. Hubo una sesión a la cual tuvimos la oportunidad de acceder vía remota, donde nos presentaron estos resultados preliminares. Vamos a ver ahorita un video, dura 5 minutos. Este cuate es, Andreas, es digamos, el que organizó todo este trabajo. Y el mensaje que presenta nos parece muy valioso, así que nos gustaría compartirlo con ustedes. Voy a presentarlo. En lo que se va presentando, voy a ponerle el caption ahí de la traducción. Y si acaso hay algún problema, que no se escuchó algo, me avisan, por favor. Knowledge and skills, we often think about capabilities like literacy or numeracy. But to succeed in life and in work, things like perseverance, empathy, courage, or leadership are often equally important. Right. Experts call those capabilities social and emotional skills. Social and emotional skills help us to do better academically, to do better in the workforce, and to be more successful as entrepreneurs. They also help us to play more positive roles in our communities at local and at global levels. Social and emotional skills can reflect people's underlying attitudes and values. People with well-developed social emotional skills take responsibility for their actions. They think about their impact on others, and they care about others. These are the people we want to work with, having decision-making roles that affect us, have as our neighbors, teach our children, and care for us in our families when we are sick or vulnerable. While social and emotional skills matter a lot now, they're going to even matter more in the future. Technology, automation, and globalization are changing the nature of work along with the skills that are needed. People who are well equipped with a broad range of skills will find that liberating and exciting. But those without the skills to adapt, to cope with uncertainty, to learn new things, and to get along with others and generate solutions, they're really going to struggle. Having knowledge
without the skills to use that knowledge effectively, will be of even less use in the future than it's already now. Social and emotional skills are also needed to tackle the social issues that many of our communities and regions face. Respect and tolerance are foundations for functional communities. And communities that place a high value on collective well-being build stronger, safer, and more vibrant places to live and to work. For a long time, social and emotional skills were considered to be fixed at birth and depending on the family you come from. And that's why some people call them personality traits. But we now know better. They are learned, first in the home, and at school, in sporting and community activities, and in the workplace. And they can continue to develop, especially in adolescence, but also in adulthood. That differs from cognitive skills where our capacities are largely set in the early years of home and early education, and where they become increasingly difficult to shift towards the end of our schooling years. Try to learn a foreign language in your 60s and you're going to find out. Many education systems now intentionally try to foster strong social and emotional skills among their students. Children and young people need to have those skills to thrive and grow into happy, well-adjusted people who pursue their dreams and contribute positively to their communities. This is a real shift from the industrial approach to education of the past. And it's a shift that every education system will need to make to be well positioned for the world of the future. That's why the OECD prioritized this area of student development some years ago. Now we have a number of countries who want to work together with us on this, to learn about how to best develop those skills amongst children and young people and how they can improve their education systems to do that. And as part of this, these countries have asked us to develop a way of measuring and tracking these critical skills across different education systems, cities, countries, and cultures. As a result, we have started a new international study on the social and emotional skills of students. We're looking at students at ages 10 and 15. We're assessing the student directly, but also get information from the parents, from the teachers, from the school principals. So we'll understand the home and school context in which these skills develop. We'll be able to see where success is being achieved, for whom, and also how. And that's going to enable us to actually see what helps and what hinders the development of those skills. And it will help these systems to make improvements, to support children and young people to have a better chance at developing those skills that will affect their futures. It's a really exciting development, one that I believe will add huge value to education systems all around the world. And it will also help policymakers, educators, parents, and students to understand how critical those skills are for our future. Ok. Y bueno, seguimos. Voy a presentarles aquí algunos resultados preliminares. Que estos resultados son públicos y bueno, pueden acceder a ellos a través de las páginas oficiales ahí de la OCDE. Pero bueno, quisimos rescatarlos porque nos parece importante como subrayarlos. Si bien están hablando de un grupo etario donde probablemente están hablando de niños, adolescentes, pero el abordaje de la perspectiva socioemocional no se debe dar separada, o sea, no es nada más lo que trabajan allá en el kinder, en la primaria, en la secundaria, y los de la prepa, los de la uni. Tenemos que ir rumbo a una alineación constructiva en todos los niveles. Pero bueno, vamos a revisar algunos datos preliminares que encontraron en esta encuesta que levantó la OCDE y que presentaron recién. Bueno, dice, las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes son un fuerte predictor de su rendimiento escolar, son predictoras. La curiosidad intelectual y la persistencia están relacionadas con un mejor rendimiento escolar. Curiosidad y persistencia. Habilidades sociales y emocionales están relacionadas con las aspiraciones profesionales de los estudiantes. Quiere decir esto que a mayor nivel de habilidades socioemocionales tendrán mayor expectativa de desarrollo profesional. Pueden marcar la diferencia en su bienestar psicológico. Cuando los niños entran a la adolescencia,
esto está bien interesante, su satisfacción vital y el bienestar psicológico disminuyen y la ansiedad ante los exámenes aumenta, especialmente en el caso de las niñas, de las chicas, ¿no? Entonces, pues claro, entendemos esto porque cuando son niños hay más capacidad de asombro, hay más apertura a la curiosidad, pero bueno, van creciendo y van adquiriendo más, el medio les va llenando de más reglas, ¿no? De más condiciones. Los estudiantes más optimistas están más contentos con su vida y tienen un mayor bienestar psicológico y menos ansiedad. Aquí subrayamos el tema del optimismo. La creatividad autopercibida disminuye cuando los niños entran en la adolescencia. Bueno, esto refrenda un poquito punto, uno de los puntos anteriores. Y luego tenemos 1 de cada 5 niños de 10 años declaró que otros estudiantes, pues, tenían conductas agresivas con él, se burlaban de ellos a la semana o más. Estudiantes expuestos al acoso escolar tienen menor resistencia al estrés, tienen menor incidencia de optimismo y menor control emocional. Y bueno, lo entendemos por el tema de la violencia, ¿no? La forma en que los estudiantes ven sus relaciones con sus profesores, esto nos interesa mucho, está fuertemente influenciada por su curiosidad, su motivación y su optimismo. Los profesores también somos modelos, y eso ya por allá lo decía Bandura, ¿no? Somos modelos y no nos damos cuenta que nuestras actitudes también tienden a motivar o desmotivar a los estudiantes, nuestras actitudes y nuestras formas de enseñanza per se. Entonces, de pronto ahí tenemos que reflexionar sobre nuestras formas de enseñanza, ¿no? A veces, no sé, consideramos que pues por el solo hecho de tener la batuta, a lo mejor tenemos la libertad de señalar, de señalar o limitar a un estudiante por sus creencias, por sus preferencias, cuando en realidad lo que estamos haciendo o es motivándolo o desmotivándolo, ¿no? Los estudiantes de 15 años, independientemente de si sean niños o niñas y independientemente de su situación económica, refirieron unas capacidades inferiores a las de los alumnos de 10 años. O sea, aquí se vuelve a reflejar este tema que en la medida en que van creciendo, van disminuyendo ciertas habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Esa parte está interesante y bueno, en lo personal me interesa saber qué es lo que van a decir después, ¿no? De aquí al 2024. Y bueno, subrayan, este retroceso es más acusado en el caso de las niñas que en el de los niños, en la mayoría de las habilidades, ¿no? Y por ahí podemos ver una cuestión de sesgo, ¿no? Un sesgo de género. Las chicas refirieron mayor responsabilidad, empatía y cooperación con otros, que los niños. Las niñas tienden a ser más empáticas o más responsables con otros, y los niños refirieron más regulación emocional, sociabilidad y mayores niveles de energía que las niñas. Otra vez podemos observar por ahí un sesgo de género. Y luego está un segundo estudio que también hizo un levantamiento que hizo la UNESCO en países de América Latina, en el que hizo acá la OCDE, lo hizo con 10 países, y nada más estaba de América Latina a Colombia con 2 ciudades. Pero acá ya la UNESCO hace un levantamiento, un estudio sobre habilidades emocionales, pero ya en América Latina y el Caribe, el estudio regional comparativo y explicativo en el 2019. Trabajaron con niños de 6º grado y bueno, aquí algunos elementos sustanciales que encontraron fueron pues que las habilidades emocionales se van desarrollando de manera progresiva, lo que les decía hace ratito acerca de la alineación y especialmente en los primeros años de vida. Su valoración e importancia depende del contexto social y cultural, o sea, no podemos separarlo. O sea, decía hace ratito ahí Andreas, ¿no? O sea, esta no es una cuestión de herencia, ¿no? No es una cuestión biológica de que ya su carácter y su personalidad, no, señores. Esto se construye, ¿sí? Y el entorno social y cultural e histórico contribuye también a ese desarrollo o limitación de nuestras habilidades socioemocionales. Aquí hay una verdad, son muy difíciles de medir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un constructo subjetivo. O sea, puede haber unas manifestaciones. Si nos vamos a estudiar las emociones básicas, bueno, pues sí, hay manifestaciones de cuando alguien está alegre, enojado, contento, triste, etcétera. Pero realmente toda la derivación de emocionalidad es difícil de medir. Son cosas que existen, pero que a veces que no son tácitas. Y de ahí la complejidad de medirlas, pero hay formas. Y estas son algunas de las estrategias que han encontrado para poder, a partir de la narrativa, de la propia experiencia de los sujetos, poder entender cómo viven, qué implicación tienen su emocionalidad en la adquisición de los aprendizajes, ¿no? Y bueno, tienen que ver con procesos cognitivos, emocionales, intrapersonales y sociales. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, bueno, ustedes ya tienen una historia muy importante con el tema de Constrúyete, ¿no? Y por ahí hay un documento interesante también de los aprendizajes clave para la educación integral, donde hay un plan y una estructura de
programática para trabajar en educación básica con estudiantes de primaria, de secundaria, y ahí está muy detallado, bueno, si vas a trabajar habilidades socioemocionales con poblaciones de primaria, y ya te dan una serie de como temarios y todo esto, y si vas a trabajar con secundaria. Y entonces, en este documento de aprendizajes claves se establecen 5 habilidades, ¿no?, para trabajar, que es el autoconocimiento, la autorregulación, autonomía, empatía y colaboración, que se coinciden mucho con lo que trabaja Constrúyete, ¿no? Las 6 que hay para Constrúyete, que es autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración, toma de decisiones y perseverancia. Ok, hasta aquí vamos, ¿no? Esta propuesta que todavía opera en nuestro país en relación a, bueno, cómo lo estamos incorporando en los distintos niveles, sobre todo en básica y media superior, obedece a esta postura que fue súper valiosísima, ¿no? De Delors en su momento, y después cuando vino Vizquerra, que fue uno de los que ha sido, bueno, históricamente hablando sobre el asunto, la historia del concepto de inteligencia emocional, ha sido alguien que ha aportado mucho a nivel, bueno, en español, ¿no? Entonces, pero estas formas de trabajar obedecen a este modelo, ¿no? A esta interrelación, a esta propuesta que propone la SEP, ¿no? De diversos planos de interacción de lo individual y lo social, y ahí está el autoconocimiento, la autorregulación, estas habilidades, esas 5 habilidades que se corresponden a su vez con el aprender a hacer, a convivir, a hacer, a aprender, que planteaban ya Delors. Y bueno, dice la SEP, bueno, estos son los organizadores curriculares, guíense con estos organizadores para que lo incorporen a su enfoque pedagógico y también puedan dinamizar las interacciones en la escuela. Sí, está bien, pero no es todo. Si nos quedamos nada más con esto, vamos a quedarnos cortos, ¿ok? Bueno, ¿qué hay? Voy a hacer un paréntesis y les voy a platicar algo. En la universidad, en el 2020, a través de pues esta red y con ese afán de indagar, bueno, qué pasa con los estudiantes, más ahora en las condiciones de la enseñanza remota forzada que vivimos a raíz de la pandemia, pues nuestro interés era acercarnos un poquito a las poblaciones estudiantiles para saber qué estaba sucediendo durante sus periodos de clase en contingencia, y tuvimos la oportunidad de levantar una serie también de encuestas, de entrevistas o de autoinformes donde nos declaraban una serie de afectaciones emocionales que estaban viendo los estudiantes durante el periodo de clase en contingencia. Bueno, aquí hay 3 estudios que hicimos, uno sobre habilidades socioemocionales y desempeño académico, otro sobre alteraciones emocionales durante la contingencia, y este que hicimos en la UABC de alteraciones emocionales, tuvimos la oportunidad de ampliarlo un poquito más hacia 7 universidades del país. Entonces, bueno, son datos que nos permitieron también a nosotros como que sacar información y que encontramos. Bueno, lo primero que vimos es que todo el levantamiento de datos que hicimos nos permitió estructurar que las habilidades socioemocionales o las afectaciones, en este caso, más que las habilidades, las afectaciones emocionales de las poblaciones que estudiamos eran referentes relacionados con o directamente con las emociones o de manera indirecta, pero tenía que ver con las emociones. Entonces, ¿qué pasaba? Reportaban que había afectaciones en cuanto a emociones de primer y segundo orden, ¿no? Emociones básicas, primer orden, estados anímicos, emociones de segundo orden. O también había afectaciones en referentes relacionados de manera indirecta, como aspectos cognitivos, físicos o relacionales. Y aquí un súper resumen de esto, ¿no? Bueno, ¿qué decían en general nuestros estudios? Bueno, los chavos están experimentando ira, tristeza, miedo, alegría, sorpresa. Estrés, ansiedad, frustración, desánimo, preocupación, cambios de humor, etc. A nivel cognitivo, desmotivación, desconcentración, aburrimiento. A nivel físico, agotamiento, trastornos del sueño, alimenticios, tensión, insomnio, y por ahí incluso no fue muy incidente, pero algunas conductas suicidas, ¿no? En aspectos relacionales, aislamiento, distanciamiento de los compañeros, problemas familiares, dificultades para trabajar en equipo, y bueno, en todo esto pudimos identificar una alta incidencia de emociones experimentadas con valencia negativa, de alta y baja intensidad, y bueno, un estado afectivo negativo prolongado. Entonces, es una foto, ¿no?, que les queríamos comentar. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, ante contingencias como lo fue la pandemia, bueno, pues y probablemente también ustedes, esto no es nuevo, ¿no? También lo han de haber vivido con sus estudiantes, pues desgaste físico, emocional, económico, relacional, en todos los sentidos, ¿no? El rendimiento sin duda se vio afectado, no solo el académico, sino en general, ¿no?
disminución del rendimiento, la animosidad, la motivación, y tuvo sus consecuencias, ¿no? Deserción, reprobación, incertidumbre, procrastinación, etcétera, ¿no? Bueno, las habilidades socioemocionales nos vienen a facilitar. O sea, ¿por qué es importante incorporarlas? Porque ante estas condiciones, haya pandemia o no, nos vienen a facilitar que este tipo de situaciones que por naturaleza pueden llegar a vivir nuestros estudiantes por las condiciones que estén viviendo, nos pueden ayudar a facilitar el trasladarse de contextos de aprendizaje vulnerables a contextos pues, más resilientes, ¿no? Bien, les planteamos ahora una clasificación, ¿no? Porque ustedes si se ponen a buscar, bueno, ¿y cuáles son las habilidades emocionales? Se van a encontrar N clasificaciones, pero a raíz de toda esta revisión de literatura que hemos realizado sobre, bueno, desde dónde empezaron y cómo evolucionó el concepto y a dónde estamos ahora, y con estos últimos estudios de la UNESCO y de la OCDE, hay algunos ejercicios de los cuales al ratito les va a hablar el profesor Salvador respecto a algunos materiales o diseños que estamos operando y que se basan en esta clasificación. Digamos que esta clasificación es como la más reciente desde nuestra perspectiva. Digamos, este cúmulo de percepciones teóricas lo pudimos clasificar de esta forma, y esto que les voy a mencionar ahorita, que les voy a leer así rapidito ahorita, es lo que debemos tomar en cuenta para trabajar habilidades socioemocionales. Bueno, en 3 grandes bloques: las personales, las interpersonales y las que tienen que ver con el aprendizaje. Y estas 3 en conjunto nos van a servir también para la vida y para el mundo laboral. ¿Ok? Bueno, personales: autoconocimiento, autoaceptación, autorregulación, autogestión, motivación, resiliencia, autoevaluación, control el control de reacciones negativas, construcción de expectativas, previsión de escenarios, optimismo, sentido de agencia, autoeficacia, sentido del humor. Interpersonales: empatía, asertividad, comunicación, escucha activa, mostrar interés, tolerancia, evitar juzgar, disposición, liderazgo, trabajo en red, conciencia social, inclusión, colaboración. Las de aprendizaje: organización, pensamiento crítico, creatividad, emociones académicas, motivación, concentración, interés, solución de problemas, apasionamiento, hábitos de estudio, etcétera. Aquí voy a subrayar el tema de las emociones académicas. Esta perspectiva, cuando hablamos y explicamos las habilidades socioemocionales, digamos que es es la más reciente, pero no es tan nueva, pero es la novedosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque está desde el 2014. Bueno, Peckrum viene, cuando escribió ese texto que les decía para la UNESCO, él hizo un señalamiento y dice, bueno, también existen una serie de emociones que son académicas, que se viven en el contexto académico. ¿Y cuáles pueden ser esas? Bueno, vamos a ejemplificarlos. Las emociones de logro, ¿no? Que cuando tú ves que un estudiante y que el estudiante disfruta lo que está aprendiendo, ¿sí? Hay emociones asociadas al aprendizaje cuando te gusta lo que estás aprendiendo, ¿no? Esperanza y orgullo, ¿no? Esos indicadores como de éxito, ¿no? O sea, te gustó lo que estabas aprendiendo. Y también las negativas o de valencia negativa, ansiedad y vergüenza cuando algo te sale mal o no te gusta, ¿no? Emociones epistémicas: sorpresa y curiosidad ante una nueva tarea, ¿no? Cuando se emocionan de, ay, ¿qué vas a hacer? Tú como profesor le dices, oye, ¿sabes qué? La próxima semana tráiganse este material. No les voy a decir para qué, pero les va a gustar. Y los chamacos todos emocionados, ay, qué padre, ¿qué vamos a hacer? Esas emociones que sientes de que ya quiero que llegue la clase, o probablemente ustedes les han dicho, profe, me encanta su clase, o espero todas las semanas para que usted nos dé la clase. Esas son emociones que se viven, ¿sí? De tipo académico, de tipo epistémico. O sea, hay una sensación de curiosidad, de deseo porque ya se den las cosas y por entrar en interacción con ese conocimiento, ¿no? Ante esa nueva tarea. Y también una emoción de valencia negativa, epistémica, pues puede ser la confusión y la frustración cuando hay obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa con los chamacos que dicen, es que a mí no me entran las matemáticas, de que esta clase me estresa, o no me entra el inglés, o no sé qué? También son emociones de carácter académico y epistémico que se viven ante la interacción con un contenido en particular. Emociones tópicas, esas están muy curiosas, ¿no? Es sentir empatía, ¿no? Con personajes, en las historias, ansiedad, disgusto, no sé, están revisando algún tema y quienes tenemos adolescentes cerca, y que los vemos que están leyendo un libro, de repente se ríen, de repente lloran, y es porque están en interacción con los personajes del libro, ¿no? Y esas son emociones tópicas, ¿no? Se clavan en la historia, se ganchan con la historia y la disfrutan y viven la emoción del personaje. Entonces, esas también son emociones que se dan en este ámbito académico, ¿no? O cuando simplemente esas emociones tópicas son las que sentimos cuando apreciamos una obra de arte y nos transmite, escuchamos una canción y decimos, entonces esta canción me llega y no sé qué, son emociones que se viven, ¿sí? Y las sociales, ¿no?
amor, simpatía, admiración, o desprecio, o envidia, o ira, o competencia, ansiedad social, todo lo que se vive al interior del aula con los compañeros o con los profesores y las profesoras. Y bueno, si tu estudiante te pregunta, profe, pero a mí, ¿para qué me va a servir? Bueno, te va a servir para que puedas tomar mejores decisiones, para que puedas establecer un proyecto de vida y carrera, para que puedas mejorar tus relaciones interpersonales y que sean más satisfactorias, para que puedas trascender y transformar a través de lo que tú construyas, ¿no? Para que puedas crear redes de apoyo y para que disfrutes de tu existencia, ¿no? Y bueno, yo voy a cerrar esta parte con una frase que dice de Laila, que dice, bueno, no se necesita una pandemia para ser mejores personas. Y pues tampoco se necesita una guerra, ¿verdad? Bueno, voy a pasar el micrófono a mi compañero Salvador para que continúe con la segunda parte de esta charla. Muy bien, gracias, Jessica. Continuamos. Bueno, pues abrimos con un signo de interrogación en el sentido de cómo la escuela, cómo los profesores, cómo las instituciones necesitamos hoy, ya casi de manera obligatoria, empezar a fomentar ese tipo de prácticas que promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales. Siguiente, doctora. Y bien, si nosotros retomamos lo que ha planteado la OCDE en recomendaciones como muy puntuales, hemos de seleccionar 5, ¿no? Que tienen que ver con la práctica de la docencia, pero que también impactan en el círculo académico, ¿no? En donde los directivos también juegan un papel importante para poder sumar condiciones para que eso se pueda desarrollar. Bien, la primera tiene que ver con que el profesor desde el aula, desde su práctica, pueda configurar espacios seguros. Y lo primero que habría que plantear en un espacio seguro relacionado con habilidades socioemocionales es cómo se crean ambientes amigables y de respeto dentro del aula. Y yo diría un poquito más amplio, ¿no? Dentro del plantel, para que esto permita que dentro de esos espacios pueda haber expresiones de emociones. O sea, qué importante es que el estudiante pueda hablar. A veces nosotros preguntamos, no, bueno, es que este estudiante no dice nada. Su silencio a lo mejor nos dice algo, ¿no? Pero nos encantaría que nos pudiera decir algo, cómo se siente, por qué está pasando, pero si nosotros como profesores no generamos esos ambientes de seguridad, difícilmente el estudiante podrá abrirse con nosotros. Bien, otro tiene que ver con la posibilidad de que el profesor o la profesora hable sobre violencia. O sea, hable sobre qué impacto tiene escenarios de violencia o prácticas de violencia. Esto asumiendo que a la vez de que se platica, a la vez de que se discute, a la vez de que en algunas asignaturas se desarrollan actividades, poder prevenir desde esta postura la violencia. No únicamente la violencia hacia la mujer, sino la violencia en general. O sea, cómo podemos disminuir las prácticas de la violencia que a su vez hacen que el estudiante en sí esté impactando de manera negativa en esas habilidades socioemocionales. Bueno, este asunto de reconocer también la angustia mental es súper importante. Es decir, los estudiantes, me puedo equivocar, pero casi por naturaleza, ante ciertos escenarios, ante ciertas prácticas, ya lo comentaba hace rato la doctora Jessica, simplemente ante un examen, ante una actividad, ellos ya tienen cierta angustia mental. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer estos signos para poder preguntar, para poder intervenir hasta donde llegue nuestra posibilidad de la práctica de la docencia. Muchas veces nosotros como profesores decimos, es que eso a mí no me toca, eso le toca al orientador, eso le toca al psicólogo, esa es una bronca de la casa. Bueno, pero seguramente nosotros como profesores podemos identificar estos escenarios y identificar este tipo de sensaciones para poder intervenir desde una, digamos, una capa básica. Y por qué no también orientar o canalizar a otros espacios mucho más especializados, que seguramente en el plantel se cuenta con ellos. Y bueno, también el seguimiento de los signos de angustia, es decir, cómo nosotros podemos, una vez que identificamos estas situaciones, que a lo mejor hablamos con el estudiante, que a lo mejor lo orientamos a un espacio que no es el salón de clases, sino tal vez el espacio de la orientación educativa, el espacio de la tutoría, y que ellos a su vez los pudieron orientar a otro tipo de espacios mucho más amplios fuera del plantel, es
cómo nosotros podemos dar seguimiento a tal vez a un estudiante que nos quiera facilitar información o que nos quiera platicar algo, cómo le generamos un espacio de seguridad, cómo lo atendemos con discreción para que a lo mejor más adelante este estudiante nos pueda seguir platicando, ¿no? Sobre ese tipo de prácticas y sobre ese tipo de escenarios. Y no nos estamos refiriendo a información compleja o a información que no se pueda vertir al interior del grupo, ¿no? Simplemente el estudiante, cómo se siente, si me gusta, no me gusta, los compañeros generan violencia sobre mí, no me gusta preguntar, me siento incómodo porque el maestro no me contesta bien, porque la maestra no me contesta bien, me siento incómodo porque no me ayudan en casa, porque no tengo los apoyos suficientes para poder estudiar o para tener buen aprovechamiento, me siento incómodo porque se burlan de mí porque tengo un 6 o porque no tengo un 10 y otros compañeros sí lo tienen. Todo ese tipo de escenarios que se dan o ese tipo de prácticas, es importante que desde la práctica de la docencia podamos identificarlas, podamos promover y podamos dar seguimiento a ellas. Dar seguridad al estudiante, bueno, tiene mucho que ver con esto que acabo de platicar, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos dar seguridad al estudiante? Y no únicamente desde la práctica escolar, sino desde el plantel, desde otro tipo de actividades que a lo mejor rebasan el acto de educar, que regularmente lo llevamos a la parte micro, ¿no? ¿Cómo podemos dar seguridad a los y a las estudiantes dentro de la escuela, dentro del salón de clases, que tienen que ver con la violencia, obviamente, pero también cómo darles seguridad para que puedan expresar cierto tipo de emociones? La siguiente, doctora. Bien, si nosotros revisamos también las recomendaciones de la UNESCO, aquí hay tres muy importantes y que no únicamente implican, nos implican como profesores. La primera, que tiene que ver con cómo tienen presencia las habilidades socioemocionales en la base curricular. Y aquí es súper, súper importante. Hay que reconocer que cuando hablamos del currículum, no únicamente estamos hablando de las asignaturas. Es decir, hay que recordar que hay currículum formal, currículum oculto y currículum formal. ¿Cómo se incorporan ese tipo de prácticas? ¿Cómo se incorporan a lo mejor por una asignatura? ¿Cómo se incorporan en un conjunto de asignaturas de manera transversal? ¿Cómo se incorporan con actividades culturales, con actividades deportivas que tiendan a promover ese tipo de prácticas? No necesitamos generar un evento particular para promover habilidades socioemocionales, sino que están implícitas dentro de ese tipo de actividades. Entonces, aquí hay una necesidad importante. Si ustedes revisan en la educación básica, están incorporadas dentro del currículum. Ustedes revisan que hay cierto tipo de contenidos que se promueven dentro del currículum. Si nos vamos a media superior, podemos hablar de los proyectos de Constrúyete y que seguramente más adelante habrá actividades un poquito más formal que se incorporen dentro del currículum. Si nos vamos a educación superior, en algunas universidades hay ya asignaturas dentro de la estructura curricular para promover habilidades socioemocionales. Podemos hablar de la UABC, podemos hablar de otro tipo de universidades, sobre todo particulares, que habría que reflexionar. Fíjense, ¿por qué en las instituciones particulares está presente el desarrollo de habilidades socioemocionales? O sea, ¿por qué ahí le han puesto tanto interés? ¿Por qué inclusive hasta dentro del marketing, para jalar más estudiantes en el plano no únicamente nacional, sino internacional, ellos venden la dimensión de las habilidades socioemocionales? Y ahí habría que reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos tarde a lo mejor en el espacio público, pero bueno, eso sería otra conversación. En ese sentido, es importante que dentro del plantel, que dentro de los subsistemas, incorporemos ese tipo de prácticas y que puedan llegar al espacio curricular de alguna forma. Bueno, este asunto también de ser susceptibles de ser evaluadas no es sencillo. Todavía hay una gran discusión sobre ¿y cómo evaluamos las actitudes? ¿Y cómo evaluamos los valores? Desde mi punto de vista, desde mi área de investigación, yo creo que el asunto es que estamos confundiendo la evaluación con la calificación. O sea, nosotros podemos evaluar este tipo de habilidades desde autorreportes, desde reflexiones, no para calificar, sino para darnos cuenta cómo está el estudiante, cómo se siente el estudiante y cómo pudiéramos promover más actividades para desarrollar este tipo de habilidades.
Bien, y bueno, por supuesto que cuando nosotros logramos que ciertos contenidos estén relacionados con la práctica cotidiana en el mundo, vamos a tener más éxito. En ese sentido, cuando hablamos de las habilidades socioemocionales, así como cuando en su momento o seguimos hablando del asunto de los valores, estamos hablando de la prevención de la violencia de género, es porque esto tiene que ver con un asunto de ciudadanía. Cuando nosotros respetamos a otros, cuando nosotros nos comunicamos de manera asertiva, cuando nosotros apoyamos a otros, tiene que ver con un asunto de ciudadanía. Cuando nosotros tenemos sentido de agencia, cuando enseñamos al estudiante a que tenga perseverancia, cuando enseñamos al estudiante que a lo mejor en su primer trabajo, el jefe a lo mejor no lo va a tratar tan bien, y a lo mejor ellos dicen, es que me gritó, bueno, es que a lo mejor no te gritó, es que a lo mejor esta es la práctica laboral. Su tono a lo mejor fue fuerte y eso no tiene por qué afectarte. Entonces, en ese sentido, pongo un ejemplo que puede ser muy burdo, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta y yo a veces les comento a los estudiantes, es que, oye, si a la primera que te llaman fuerte, tú decides renunciar y hacerte hacia atrás, no es que no puedo, es que yo no puedo estar ante gente que me habla fuerte. Bueno, habría que ver por qué se está hablando fuerte. A lo mejor no es violencia, es una práctica común que a lo mejor existe en ese centro de trabajo, ¿no? A la primera que repruebo un examen, me doy para atrás y digo, ya no puedo, ya no, esto no es para mí. Entonces, ahí es importante que podamos generar y promover ese tipo de prácticas y que tienen que ver con la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Jessica. La siguiente. Y bueno, aquí en este esquema de la UNESCO, al igual que muchos otros contenidos, no estamos diciendo que las habilidades socioemocionales tienen que ser y que son las únicas que se tienen que desarrollar. Bueno, como otros contenidos, la importancia de articular. Ya hablamos de la parte del currículum, ya hablamos de la parte de formación docente, que tiene que ver con un asunto de condición. O sea, no porque venga en el currículum, el docente en automático las va a operar o las va a desarrollar o las va a promover. Hay un elemento muy importante que a mí me gusta mucho de la reforma de media superior de 2008. Me tocó compartir a lo mejor con algunos de ustedes. Y decía la reforma del 2008, ninguna reforma llega al aula si el profesor no quiere. Y si el profesor no está preparado y si el profesor no tiene las condiciones para que ese tipo de contenidos se puedan promover, esto no es suficiente. Por más cursos que demos, por más condición que demos, por más material que demos, necesitamos que los profesores sean apoyados en su plantel con formación, con condiciones, con materiales, con equipamiento que les permita ese tipo de prácticas, pero también con un asunto que hoy en la pandemia se discute mucho, que es el asunto de la libertad curricular. O sea, cómo dentro del currículum también incorporamos ese tipo de contenidos, porque son importantes. Y cómo las adecuaciones curriculares pueden ser importantes para promover cierto tipo de contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el profesor está estresado en cubrir el contenido. Y una asignatura pendiente que tenemos en México tiene que ver con el balance del contenido curricular. Perdón, la mayoría de los países actualmente está haciendo adecuaciones curriculares a partir de la pandemia y se dieron cuenta que había contenidos que tal vez no era necesario impartir y se están concentrando en los contenidos más importantes. Bueno, esto seguramente nos va a permitir liberar espacio para trabajar otro tipo de contenidos. Hoy hablamos de las habilidades socioemocionales, pero seguramente otro tipo de contenidos también se pueden impartir mediante esos espacios de liberación. Bien, recursos educativos, hablábamos hace rato, ¿no? Para profesores, para impartir estos cursos, para impartir ese tipo de contenidos, pero también para estudiantes. Yo diría que también para padres de familia. Nosotros en la red nos dedicamos a eso. En la red trabajamos tres vertientes: los profesores y directivos, los estudiantes y en algunos casos los padres de familia, cuando el contenido así lo amerita. Y bueno, programas a nivel de centro también tiene que ver con esto que he comentado hace rato, ¿no? Es decir, necesitamos también que el plantel, que el subsistema tenga interés en ese tipo de contenidos y que pueda operar de manera adecuada. Programas a nivel del aula, por supuesto, puede haber programas, contenidos curriculares directamente para el aula, asignaturas como las asignaturas que pueden ser de orientación educativa o lo que trabajan los orientadores, pero también en los contenidos disciplinares. Allí es importante cómo los podemos enganchar para promover los temas de habilidades socioemocionales.
Y un elemento importante que comentábamos hace rato, ¿no? La evaluación tiene que estar articulada, pero es importante no ver la evaluación desde la calificación, sino la evaluación desde la reflexión, el autorreporte del estudiante, de cómo se siente, cómo va avanzando y por qué no, si ese tipo de escenarios le permite a él seguir aprendiendo y estar en mejores condiciones para el aprendizaje. La siguiente, Jessica. Y bueno, aquí hay 3 consideraciones sumamente importantes que plantea la UNESCO en 2021. Fíjense, la empatía implica comprender la perspectiva y conectarse con lo que siente el otro estudiante. Habría que reflexionar si nosotros en el aula promovemos esto. ¿Lo promovemos o no lo promovemos? No ocupamos un contenido para ello. No a lo mejor ocupamos un gran tiempo para ello, sino en las prácticas cotidianas, el pensar en el otro, en pensar en el posible sufrimiento del otro, en la posible afectación del otro con una actividad nuestra, o en pensar lo positivo que sería para el otro, que nosotros lo pudiéramos entender y acompañar. Eso me parece que es sumamente importante. La apertura a la diversidad es clave para que los estudiantes puedan aceptar, tolerar, establecer vínculos con quienes son diferentes a ellos. Hace rato comentábamos, ¿no? O sea, si el espacio y el ambiente dentro del salón es rígido, el estudiante difícilmente va a expresar y difícilmente vamos a identificar, pero sobre todo difícilmente vamos a poder promover ese tipo de prácticas. Entonces necesitamos abrir los espacios a ese tipo de sentimientos, por así decirlo, a ese tipo de contenidos de los estudiantes. Y bueno, la autorregulación es clave para gestionar el propio aprendizaje y para poder seguir aprendiendo autónomamente a lo largo de la vida. Este elemento también es clave y tampoco es nuevo, ¿no? Hemos hablado de autorregulación. Hoy la pandemia nos enseñó la importancia de promover la autorregulación en los estudiantes y yo diría que también entre nosotros mismos como profesores. La autorregulación para poder seguir trabajando y para darnos cuenta que necesitamos autorregularnos y que no todo el tiempo va a estar alguien diciendo lo que nos tiene que hacer en un modelo como muy tradicional de estímulo-respuesta, ¿no? O muy conductista, por así decirlo. La siguiente, a partir de estas tres cuestiones, fíjense que les queremos mandar en una liga un libro que acaba de publicar aquí la doctora Jessica Martínez, que tiene 20 capítulos sumamente importantes que tienen que ver con la inclusión. Cuando promovemos este texto, fíjense, hablamos, fíjense, desde los tradicionales programas de becas, que tienen que ver con un asunto de inclusión, que tiene que ver con un asunto de equidad, hasta cómo dentro de los planteles educativos se incorporan los estudiantes trans y cómo ellos son, digamos, atendidos dentro de los planteles. Entonces, así de amplia es la diversidad que se puede presentar en el plantel educativo. Y así de amplio es el contexto en el cual el profesor trabaja y el estudiante se desenvuelve. Por lo tanto, la importancia de la inclusión, la importancia de la no violencia, la importancia de la seguridad, la importancia de pensar en los otros, de cómo se sienten los otros para poder generar este tipo de ambientes. Le vamos a compartir en el chat la liga de este texto, que es libre. Seguramente por ahí alguno de los artículos les pudiera a ustedes servir. La siguiente. Y bueno, no nos quisiéramos retirar sin antes hablarles y promover un MOOC de desarrollo de habilidades socioemocionales que en verano próximo estará abierto para cualquier estudiante universitario o de nivel medio superior, inclusive de secundaria. Como ustedes saben, un MOOC o MOOC, una vez que se monta a una plataforma, es libre. Cualquiera lo puede estudiar en cualquier rincón del mundo donde se encuentre. Este MOOC ha estado desarrollado muy cuidadosamente, es un producto de la Universidad Autónoma de Baja California, que ha estado coordinando aquí la doctora Jessica Martínez, con un grupo de trabajo de la UNAM, por supuesto que también de la UABC.
Se han tomado diferentes modelos y capacitaciones en Harvard, en el YACEL Lab, que tiene que ver con esta red o interred de agencias de educación en situación de emergencia. Ahora con el asunto del COVID, uno de los principales modelos del INEE, porque así se llama, INEE, así le llaman, es cómo restablecer la situación o la condición emocional de los estudiantes. Es lo primero que hace esta red ante una situación de desastre, ante una situación de contingencia, ante una situación de guerra, ante una situación de desplazados, ante una situación como la que estamos viviendo, en donde los estudiantes se refugiaron o se fueron a trabajar en casa. Entonces, ellos dicen, habría que ver cómo está el estado emocional de los estudiantes ahora que regresaron a las aulas, para poder partir de ahí. Pero para eso necesitamos un ambiente seguro, como el que estamos promoviendo hace rato, para que el alumno pueda expresarse. Y bien, bueno, este MOOC busca desarrollar ese tipo de habilidades en los estudiantes. Es un MOOC de 36 horas, es un curso abierto y seguramente más adelante le vamos a estar promoviendo mediante correo electrónico y mediante algún bombardeo de campaña educativa para que cualquier estudiante pueda inscribirse de manera gratuita. Y estaremos también diseñando algunas rutinas, algunos protocolos de cómo este MOOC se pudiera utilizar en los planteles de media superior, desde la óptica del orientador, desde la óptica del tutor, desde la óptica, si es que existen programas de asesorías académicas, obviamente desde la óptica de los profesores y desde la óptica de los directivos. Cómo poder utilizar esta herramienta para promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades socioemocionales. Esto cuando dentro del plantel a lo mejor no tenemos un curso o no tenemos algún material. Es una aportación que hará la universidad, es una aportación que hacemos como académicos para los espacios en donde tal vez no haya suficiente contenido asociado a este tipo de temáticas. Y bueno, siempre cuando damos ese tipo de charlas hablamos de los compromisos, ¿no? Y yo creo que eso nos queda de tarea. El compromiso de la institución, el compromiso de los docentes y el compromiso de los estudiantes. Hay una agenda pendiente sobre ello. Esperamos que este contenido que presentamos pueda abrir a la reflexión. Sabemos que no es un tema nuevo, en media superior. Ya Construyeta había estado trabajando antes y se está trabajando. Creemos que este asunto de la pandemia detonó la necesidad de trabajarlo aún más. Y bueno, nosotros ponemos a disposición esta red para seguir apoyando, no únicamente en estas temáticas, sino todo lo que tenga que ver con acompañamiento estudiantil, que permita que se disminuyan las posibles limitantes que hay para que el estudiante pueda aprender mejor y para que los profesores puedan enseñar mejor ante ciertas condiciones.